Hola, ¿qué tal? Muy buen día a toda la comunidad universitaria. Espero se encuentren muy bien. Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a una nueva edición de Dialogando con. En nombre del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, el doctor Rafael Salvador Espinosa. Antes de dar inicio con esta charla, me gustaría compartirles una semblanza del doctor Rafael. Es licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara, maestro en Economía por el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas CIDE y doctor en Economía por la Universidad de Essex, Reino Unido. Además, es doctor en Psicología por la Universidad de Baja California y con estudios de licenciatura y maestría en Teología. Actualmente es profesor investigador titular C del Departamento de Economía de la Universidad de Guadalajara y director del Centro de Investigaciones Sociales y Económicas de la Universidad de Guadalajara. Donde coordina las actividades de investigación de este centro y da seguimiento a proyectos institucionales en esta materia. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y sus áreas de investigación son principalmente la economía internacional, organización industrial, psicología y economía institucional. Ha sido profesor visitante en la Universidad del País Vasco, en la Universidad de Vic y en la Universidad de Barcelona. Dentro de su experiencia laboral previa, fue investigador asistente en el CIDE en temas de comercio internacional y modelos gravitacionales. Fue director, analista senior del Instituto Internacional de Gobernabilidad en Barcelona, España, donde se desarrollaban el análisis del entorno económico de los países latinoamericanos con la intención de medir el impacto de la cooperación internacional de las economías de esta región. Adicionalmente, fue asesor para temas de comercio e intervención en la Comisión para el Desarrollo de África dentro del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Fue coordinador de la maestría en Economía y de la maestría en Relaciones Internacionales y Cooperación. Además, su producción académica destaca la producción de libros, capítulos de libros y múltiples artículos a nivel nacional e internacional en materia de comercio e inversión, especializados en modelos teórico-matemáticos. Y el entrevistador que nos acompaña el día de hoy es el doctor Willy Walter Cortés Yactayo. Es profesor investigador titular C del Departamento de Métodos Cuantitativos. Además, es responsable técnico del programa Cátedras CONACYT, Maestría en Economía UDG, y es responsable del cuerpo académico UDG-CA 0981. Sin más por agregar, damos inicio a esta charla. El tema de hoy son los modelos teóricos sobre la economía del crimen en contextos internacionales. Muchas gracias a todos por asistir al programa. Adelante, doctor. Cedo la palabra al doctor Willy. Adelante, doctor. Gracias, Melissa. Rafa, el tema parece ser bastante interesante, aunque entiendo que es un modelo teórico. ¿Por qué no empezamos con una breve descripción de lo que tratas de modelar y el fenómeno que tratas de explicar con tu modelo del crimen, ¿no? Un poco es crimen. ¿Hay alguna definición de crimen, el tipo particular de crimen que estés tratando de explicar o de modelar? Y lo otro que me llama la atención es la perspectiva internacional. Un poco son diferentes modelos para cada país, un poco, no sé si nos puedas ilustrar en ese sentido. Bueno, pues muchas gracias. Básicamente, hay que hacer una gran diferencia. Yo hago modelos teóricos. Los modelos teóricos son modelos
matemáticos que tratan de interpretar una realidad a partir de modelarla. Y como todo modelo económico, modelo teórico matemático, pues es una simplificación de la realidad muy simple, pero que es poderosa en el sentido en que permite hacer algún tipo de estimación o predicción. Yo no uso datos, o sea, básicamente los datos que yo tengo son para poder sustentarla o justificar el hecho de que haga una modelación teórica. Si yo veo que el crimen sube, eso no lo puedo, o sea, eso yo no modelo el impacto empírico del crecimiento del crimen, sino que yo a partir de la realidad de un crecimiento de un cierto crimen, entonces yo elaboro o genero un modelo que trate de interpretar esa realidad para poder básicamente hacer algún tipo de estimación que pueda darse, sí, pero desde el punto de vista teórico. Un modelo teórico, yo siempre digo en mis clases que es como un mapa, ¿sí? Un mapa, por ejemplo, de Guadalajara. Si yo quisiera ir de Zapopan a Plaza del Sol, pues un mapa me diría que tendría que tomar una rayita que se llama Avenida Américas y después Avenida López Mateos. Pero yo no defino si en el camino hay árboles, cuántos semáforos hay, si hay baches, si va a haber tráfico, nada. Un modelo económico, matemático, es una simplificación fuerte de la realidad. Entonces, lo que yo hago es simplemente modelar con algún instrumental, sobre todo de organización industrial, con modelos de organización industrial, la interacción que pueda haber entre el crimen y el bienestar, sobre todo haciendo mediciones de bienestar, cómo impacta el crimen, por ejemplo, en los mercados. Básicamente esa es la idea. Y lo que trato de hacer, entonces, es incorporar variables de crimen dentro de estimaciones teórico-matemáticas para saber qué pasaría con los equilibrios económicos, por ejemplo, en el consumidor o en el productor o en ciertos mercados. Esa es la idea. Entonces, ¿a qué crímenes voy enfocados? Pues básicamente aquellos que tengan un impacto real sobre el bienestar, ¿sí? Es decir, puede ser secuestro, según CIDAC, el secuestro, por ejemplo, es primer artículo que tú ves, secuestro, donde al final el impacto real, el impacto en la percepción de la gente, pues es mucho más fuerte que cualquier otro crimen, según el CIDAC, ¿no? Entonces, yo modelo, por ejemplo, cómo el secuestro se puede modelar en términos de organización industrial, ¿sí? En modelos clásicos, ¿sí? Y entonces ver cuál es el impacto que puede haber en otros mercados de otros bienes y en el bienestar de la gente, ¿sí? Entonces, básicamente, analizo crímenes de alto impacto, porque son los que socialmente tienen algún impacto en términos de mercados. ¿Y qué utilizo? Modelos de organización, básicamente organización industrial. Y algunas veces me meto en la parte de micro, más en la micro, porque los modelos de organización industrial empiezan con el productor, básicamente avientan una función de demanda que el productor asume, pero en otros casos yo he considerado la psicología, por ejemplo, para poder ver el impacto sobre las preferencias del consumidor de ciertos tipos de crímenes. Entonces, los crímenes básicamente que he trabajado es tráfico de drogas, secuestro, extorsión y robo casa-habitación. ¿Y cómo se relacionan entre ellos? Porque hay una relación muy interesante, porque el crimen en México especialmente no son aislados, sino que hay conexiones entre ellos. Cuando empieza la lucha contra el narcotráfico, entonces empiezan a descabezar a los grupos de narcotráfico, y la gente que está en las redes de estos grupos empiezan a quedarse sin líder. Por lo tanto, es cuando empieza, por ejemplo, a detonar el secuestro como una actividad alternativa que en términos de organización industrial es una desagregación industrializada de una actividad económica como puede ser el narcotráfico, ¿sí? Entonces, básicamente es la utilización de este tipo de herramientas. ¿De dónde viene la perspectiva internacional? Bueno, pues una de las cosas que yo me he dedicado a trabajar es justamente sobre inversión extranjera directa y comercio, y ver cuál es la relación, al menos desde el punto de vista teórico, entre el comercio o la inversión extranjera directa y los niveles de crímenes. Puede ser el secuestro o puede ser el tráfico de drogas, cuando Estados Unidos tenía ese famoso programa de certificación, ¿sí? Que por ejemplo certificaba las economías
latinoamericanas por su combate a la corrupción. Entonces, si no hacían un buen combate, les daba una certificación malísima, y eso implicaba que iban a recibir menos inversión extranjera directa que otras economías, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es un poco la idea de trabajar sobre esas perspectivas más globales en términos de las variables que yo he trabajado básicamente, que es competencia por inversión extranjera directa y que es comercio, que al final fueron mis temas originales de mi doctorado, son eso, y aparte pues los hago modelación teórica, ¿sí? La modelación teórica es muy ingrata, ¿sí? Porque la mayoría no hace modelos teóricos matemáticos, sino que más bien hacen estimaciones econométricas y ven, pero entonces pues alguien tiene que ensuciarse las manos en hacer este tipo de trabajo teórico matemático, que es un poco navegar en aguas muy, muy oscuras, porque la verdad es que nunca sé si estoy tan bien o no. Y si alguna vez sale algo y me lo publican, pues qué bueno. A veces ni yo me la creo, pero qué bueno que salió publicado, ¿no? Seguramente. Un poco escuchando tu perspectiva de modelar, pues un poco sale de los esquemas del modelo de Becker, ¿no? De teoría teoría del crimen de Becker, donde lo que se modela es el comportamiento del delincuente, ¿no? La decisión que éste tiene que enfrentar al momento de decidir si comete o no comete un crimen. Entonces, desde esa perspectiva, no sé qué tan arraigado sea esta perspectiva de organización industrial para modelar las actividades criminales, porque en realidad lo que estás modelando es actividad criminal, no estás modelando el comportamiento desde el punto de vista del individuo, no lo estás haciendo, pero sí lo estás viendo como si fueran, supongo yo, organismos, empresas criminales, ¿no? Sí, así, algunas veces sí he estado modelando el comportamiento de los criminales. Eso lo he podido hacer, pero hay un trabajo o dos que ahí tengo sobre cómo, ayudándome un poco de Becker, sobre los filtros de lealtad que mencionaba Akerlof, que las estructuras criminales lo tienen, por ejemplo, y cómo puede cambiar. Pero sí, realmente no modelo tanto el comportamiento criminal, no lo he abordado tanto, solo marginalmente, pero más bien entiendo al crimen como una empresa, o sea, por eso es organización industrial, y la economía institucional un poco apoya esa idea. ¿Por qué? Porque al final las estructuras criminales o el crimen tienen también una razón social de ser, una razón en términos de beneficio social. Era muy famoso el tiempo en que había los grandes capos del narcotráfico, que eran grandes capos que dominaban zonas muy grandes, y el beneficio y la derrama económica de muchos grupos criminales era muy alta. De hecho, en la crisis del 94 en México había ciudades y había pueblos que jamás resintieron ningún efecto de la crisis del 94 porque había mucho dinero inyectado en la economía por parte de los narcotraficantes. Y actualmente mucho lavado de dinero viene por muchas actividades delictivas. Entonces, sí existe la posibilidad de modelar al crimen como una empresa, porque al final es eso. Es decir, es una organización bien definida, con objetivos de beneficio bien definidos. Claro que aquí tengo que considerar que a veces mis resultados pueden ser descabellados en términos pues que en un momento dado en un trabajo tuve que sugerir que lo mejor que puedo hacer es que no lucharan contra el narcotráfico y dejaran que los grandes capos se hicieran grandes capos, porque el beneficio social en términos de desgaste, en términos de costo social, de su utilidad marginal, de la droga, pues era mejor cuando existían un solo capo y no muchas cabezas, que empezó a tener problemas en términos de organización industrial porque empezaba a haber efectos colaterales, y la producción y consumo de droga es mayor cuando se multiplican estas unidades productivas, ¿sí? Además de todo, ¿sí? Cuando había el gran capo, se exportaba más de lo que se consumía localmente. Cuando dejan de ver los grandes capos, las estructuras del narco, la economía de redes que se generaba se corta, y los pequeños capos actuales pues no tienen ese potencial
de poder hacer grandes niveles de comercio hacia afuera, y entonces el mercado objetivo es el interno. Nunca se había consumido tanta droga desde que se combate a los grandes, se combatió con el sexenio de Calderón a los grandes narcos, ¿no? Pero entonces yo veo al crimen como un problema de organización industrial, una estructura de empresa que interactúan y que interactúan con otros. Ahorita un trabajo que estoy trabajando es un poco la idea de qué pasa con el lavado de dinero. ¿Sí? Estoy tratando de modelar el lavado de dinero, cómo se inserta en la economía cuando viene de los grupos criminales. Creo que un poco en términos de implicaciones de política, un poco tratando de aterrizar toda esta discusión, yo creo que esta manera de analizar el crimen como organización estaría más focalizada si estuviéramos hablando de lo que se llama los delitos del fuero federal, ¿no? Donde ya son delitos que se cometen a nivel entidad nacional, y entonces ya no es un monito, es un individuo que comete un robo, por ejemplo, ¿no? Sino más bien ya estás hablando de toda una estructura organizacional que tienen ciertos objetivos y tienen ciertas metas, ¿no? Mientras que el análisis desde el punto de vista individual, el análisis de la decisión de cometer o no cometer delito, estaría más tratando de evaluar, analizar los delitos del fuero común, ¿no? Robos a casa habitación, robos a transeúntes, robos a vehículos, todo tipo de robos, lesiones. Entonces yo creo que desde esa perspectiva uno puede encontrar esa separación o esa división de los tipos de delito y el tipo de modelo teórico que se puede utilizar, ¿no? Ahora, ¿cómo entran las instituciones en tu modelo? Has hablado repetidas veces de instituciones, pero como que no... danos una idea, un ejemplo de cómo entran en tus modelos las instituciones. Bueno, básicamente, cuando hablamos de instituciones, es desde el punto de vista de la nueva economía institucional, de North, ¿sí? De Klein, de North, de todos estos neoinstitucionales que trabajan sobre la idea que una institución es el conjunto de reglas del juego, que el objetivo básicamente es reducir costos de transacción, ¿sí? Estoy hablando que una institución no es una organización. Una institución puede ser una organización, pero una institución es el conjunto de reglas del juego que la sociedad accede a jugar para reducir costos de transacción. Estoy hablando como cosas tan simples como pasarse un alto. Uno se pasa un alto y entonces lo detiene el tránsito y entonces viene la mordida. La mordida, en términos económicos, es eficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es rápida, es más barata, es sencilla, sale ganando el que infraccionó, el que cometió la infracción, sale ganando el policía que recibe la mordida y en última instancia sale ganando el gobierno que no tiene que subir el sueldo a la gente de tránsito por este tipo de cosas. Hay toda una estructura. Estoy hablando de institución como el conjunto de reglas de juego que pueden ser legales o que pueden ser ilegales, ¿sí? Una institución puede ser dentro del contexto ilegal o legal, pero funcionar porque reducen los costos de transacción económica. Las mordidas, los sobornos, reducen los costos de transacción económica porque la formalización o legalización de una institución puede ser ineficiente económicamente. Entonces, en el marco de la economía del crimen, de la modelación, pues entiendo la institución justamente como esas conjuntos de reglas de juego que reducen los costos de transacción. Un ejemplo, cuando va a haber elecciones, pues ahí se pasa la charola y entonces pues el soborno, básicamente el soborno político, la contribución política, es una institución que reduce costos de transacción. ¿Por qué? Porque es mejor dar un soborno que, por ejemplo, pagar mediante la vía normal o legal ciertos impuestos, ¿no? Es decir, eso entra dentro de la corrupción, pero es eficiente. La corrupción en algunos modelos es eficiente. En un modelo de los que trabajo ahí, pues básicamente lo que hace es que una empresa, por ejemplo, puede
tiene la opción entre pagar un soborno al de Hacienda o pagar los impuestos legales. Bueno, pues por un análisis de costo-beneficio, la empresa le conviene más pagar el soborno y no hay razón para creer que pueda ser más eficiente pagarlo por la vía legal. Entonces, en algunos casos, sobre todo, uno de los resultados se vio que cuando existe un mayor nivel de corrupción en la cúpula, siempre las empresas optarán por tener la posibilidad de pagar un soborno al de Hacienda antes que pagarlo por la vía legal, porque es más eficiente. En la realidad así sucede. Y de hecho, por ejemplo, a nivel internacional, el hecho de que un país sea corrupto no le cancela la posibilidad de tener inversión extranjera directa. De hecho, hay un modelito que dice que es como una U, ¿sí? Entre más corrupción, si ponemos la corrupción de un nivel de 0 a 100, ¿sí? Donde 0 es el mínimo nivel de corrupción, pues la inversión extranjera entra mucho, ¿sí? Cuando no hay corrupción, pero también entra mucho cuando hay mucha corrupción. Cuando menos inversión extranjera directa es cuando el nivel de corrupción no es tan alto, es como muy ambiguo. La explicación es muy sencilla. Cuando hay mucha corrupción, los inversionistas internacionales saben muy bien por dónde hay que trabajar, cómo hay que entrar y a quién hay que sobornar. O cuando no hay ningún nivel, cuando no hay nada de corrupción, la corrupción no baja, saben por dónde entrar. Pero cuando está en medio, cuando hay un ambiente en medio de corrupción que hace que las instituciones no sean tan transparentes, tan claras, parece que la inversión se atora, la inversión extranjera directa. Esa U de inversión me dice que al final la corrupción puede ser muy eficiente y que puede hacer que coincida. Por eso México, a pesar de la corrupción que tiene altos niveles de inversión extranjera directa, por lo menos antes de la pandemia, ¿sí? Pero países como Noruega, Suecia, también tienen altos niveles de inversión extranjera directa. El problema es cuando están en la indefinición de cómo debe de proceder, porque institucionalmente, ¿sí? Es muy poco claro si se puede trabajar en un espacio que no está muy bien definido. Por eso, ese modelo teórico que alguna vez lo trabajé, después se hizo en una tesis y resultó, ya lo hizo el muchacho con cierta evidencia empírica, y resultó que sí. Decía, sí, hay mucha inversión de un tipo muy particular cuando hay mucha corrupción o cuando no hay corrupción. Pero en medio hay una indefinición total acerca de la inversión y por eso han salido, por ejemplo, teorías sobre que si la corrupción hace que se beneficie la inversión extranjera o no, y como había un debate ahí entre si sí o si no, pues se hizo por eso un modelo teórico que después se probó y parece en México, por ejemplo, que la inversión extranjera directa horizontal, sí, es la que más sensible era a la corrupción y que entonces entre más corrupción, más inversión había. Digo, claro, siempre está debate que alguien saque otro resultado contrario, pero por lo menos ahí se vio. El asunto de las instituciones en realidad no es tan lineal, ¿no? Evidentemente hay instituciones buenas e instituciones malas, ¿no? Entonces, mucho depende del tipo de instituciones que tengas que pueda favorecer o incentivar la delincuencia, y hay otro tipo de instituciones que puede reducir, ¿no? La delincuencia o el crimen. Una de ellas es, por ejemplo, el sistema de justicia penal. No sé si en tus modelos tú tratas de alguna manera de incorporar este tipo de situaciones, y ya que hablas de corrupción, ¿no? Una de las principales áreas y que tiene mucha incidencia sobre la delincuencia es precisamente la corrupción en el sistema de justicia penal. Entonces, mi pregunta es si has tratado un poco de incorporar este tipo de instituciones ya específicamente como sistema de justicia o todavía, vamos, le verías algún tipo de, bueno, evidentemente ventajas va a haber, pero vamos, si hace el modelo más complicado, ¿cómo tratas de lidiar con este problema del sistema de justicia penal, que tiene que ver con los ministerios públicos también, ¿no? La corrupción que hay en términos de
delitos que se denuncian y delitos que no se denuncian. Vamos, las estadísticas, hay mucha crítica, por ejemplo, a que la magnitud, las estadísticas no reflejan fielmente la magnitud de la delincuencia, ¿no? Precisamente porque no hay tanta denuncia y no hay denuncia porque los ciudadanos o piensan que es una pérdida de tiempo, o piensan que el MP está lleno de corruptos, lo mismo que el sistema de justicia, ¿no? No he trabajado sobre algún crimen en específico del sistema de justicia penal. Lo más que he llegado es modelar decisiones de agencias gubernamentales, que en este caso puede ser el sistema de justicia, ¿sí? Es decir, he llegado a análisis también de modelación teórica de la relación entre los gobiernos centrales y sus dependencias, ¿sí? He llegado a ver cómo la corrupción que hay dentro de las agencias de gobierno, que pueden ser gobiernos municipales o pueden ser los ministerios públicos, sí afectan un poco la forma en que se distribuye cierto nivel presupuestal entre ellos y cómo puede afectar socialmente por este tipo de cosas dentro del bienestar de la gente. Sí lo he llegado a hacer, aunque todavía no le meto un crimen en específico fuera de la corrupción. Lo que sí se puede hacer, que es lo que estoy dándole también vueltas, es tratar de incorporar un concepto de la psicología que todavía no sé cómo meterlo dentro de los modelos, que es la cuestión de la adherencia terapéutica. La adherencia terapéutica sí me dice o sí me da la pauta para entender el comportamiento de la gente acerca de si denuncia o no denuncia, porque la adherencia terapéutica habla de ciertas filiaciones en términos de si ve conveniente o no hacer una denuncia o no. El concepto de adherencia terapéutica es muy sencillo. Es cuánto un paciente, esto es tomado de la psicología, cuánto un paciente respeta la terapia que le dice su médico que la cumpla. Entonces, eso puede ser trasladado dentro de una decisión sobre denuncia o no para poder incorporarlo dentro de un modelo ya más hecho sobre crimen. No he logrado identificar la manera en que puedo poner eso. Ya trabajé sobre adherencia terapéutica, ¿sí? Pero no en el contexto médico, sino en el contexto de decisiones de inversión, por ejemplo. La adherencia terapéutica en ese sentido, pero no he podido, o al menos tengo que dar muchas vueltas para pensar un poco y saber cómo incorporarlo en la parte de la denuncia, pero sí existe esa posibilidad. Es decir, no veo yo que sea complicado, pero tendría que incorporar otros elementos teóricos de otras áreas como la psicología, que es por eso que estoy tratando de trabajar la parte psicológica en la economía, no como la economía del comportamiento clásica, porque eso ya está muy trabajado, sino meter elementos de psicología dentro de las decisiones, empezando de los principios de racionalidad. Y es ahí donde se viene lo complicado el asunto, porque el concepto de adherencia terapéutica se ajustaría en principio fundamentalmente a ese problema, pero también me viene el asunto de que hay que matizarlo con otro concepto que se llama disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es lo que es el motorcito detrás de la idea de por qué yo tendría que denunciar o no denunciar, cuáles son mis motivaciones. Una vez que incorpora uno eso, entonces ya se podría hacer. Hasta ahorita lo que he llegado es a formular un problema de agencia principal con el concepto de adherencia terapéutica, pero tendría que utilizar el principio de disonancia cognitiva para poder incorporarlo. Entonces, eso ya son palabras mayores, porque entonces mi pregunta es, ¿dónde la meto? Pues lo tengo que meter en la utilidad y tendría que tener preferencias, o sea, un conjunto de preferencias convexas, y entonces empezar a tratar de justificar lo injustificable. Y es ahí donde uno entra en áreas muy complejas, porque entonces tendría que poner el principio de que la denuncia sería un bien o un mal, y entonces cómo la disonancia cognitiva puede afectar esas decisiones
a partir de la percepción que se tiene, porque al final la disonancia cognitiva es eso, es una percepción que afecta las preferencias, y denunciar puede convertirse, de acuerdo a la disonancia cognitiva que tenga la persona, como en un bien o en un mal. Alguien puede pensar que es un bien, pero a la larga mucha gente dice, pues es un mal, porque al final me hace perder tiempo, no me van a hacer caso, etcétera. Eso lo tengo que integrar dentro de un modelo de agencia principal para después meterlo en un modelo de economía. Digo, eso es complicado. Oye, Rafa, a ver, ya creo que andamos perdiendo a nuestros seguidores, escuchas. Regresemos a tu modelo base, y un poco a ver si nos puedes explicar un poco cuáles son las principales conclusiones a la que llegas en tu modelo, un poco tratando de utilizar estos conceptos de organización industrial. Bueno, básicamente todo empezó con un modelo de tráfico de drogas, ¿sí? Ahí empezó todo, ¿sí? Un modelo donde un narcotraficante cabildea al gobierno y para que le ayude un poco, dándole soborno, para que le ayude en su actividad, digamos, para que no presione. Y entonces el gobierno tiene la presión internacional por medio de la inversión extranjera directa de poner una medida de fuerza en contra, para que luche contra el narcotráfico. Entonces, uno pensaría que el gobierno debería de luchar contra el narcotráfico porque es una cuestión que es moralmente correcta, pero básicamente la presencia de narcotraficantes, sobre todo en el tiempo en que escribí la primera cosa esa, era pues que generaba un beneficio social, y eso hay que preguntárselo a los colombianos, cómo los narcotraficantes tenían equipos de fútbol, atendían socialmente a la gente, etcétera. Y entonces ese fue el primer modelo, un modelo clásico de organización industrial, donde hay un cabildeo político, ¿sí?, hacia el partido dominante en el poder para que le permitiera trabajar. Entonces el gobierno, la decisión de política del gobierno es, si yo lucho contra el narcotráfico, entonces voy a recibir más inversión extranjera directa, y eso se refleja en el bienestar, en el excedente del consumidor, el excedente del productor. Pero si lucho contra el narcotráfico, que ellos producen y hacen transferencias a la gente de recursos, eso, entre más lucha, pues menos beneficios tienen. Y entre menos luchan, más beneficios tiene el narcotraficante, pero menos de la inversión extranjera directa, y luego aparte me van a señalar internacionalmente por eso. Todo empezó por ahí. Y al final, el resultado de ese modelo, el primigenio, el básico, resultó que todo va a depender del nivel de corrupción de cúpula. Porque la contribución es muy sensible a la corrupción que hay en la cúpula de poder. Si son muy sensibles a la lana que les dan los narcotraficantes, pues entonces no van a luchar contra el narcotráfico y van a hacer este ojo de hormiga, a pesar de que socialmente puedan perjudicar. Todo empezó por ahí. Ese mismo modelo se empieza a trabajar ya en contextos distintos. Y, por ejemplo, está la segunda idea, el secuestro. El secuestro es visto, básicamente, como el crimen que tiene una percepción de inseguridad mayor en la sociedad, aunque no le secuestran a todo el mundo, sino que tiene un sesgo muy fuerte. Entonces, ante la lucha del narcotráfico que se dio con Calderón, pues empezaron a cortar cabezas, y una de las cosas que yo empecé a observar, pues que empezaba a crearse nuevos crímenes, ¿no? Entonces, empiezan a crecer nuevos crímenes, como por ejemplo el secuestro, porque los que venden, porque hay modelos de intermediarios, los que son de la red del narcotraficante, pues le cortan la cabeza, quitan sin jefe, y entonces empiezan a desagregar, y empiezan ellos a sustituir esa actividad de tráfico de drogas, porque ya no tienen jefe y empiezan a secuestrar. Tienen las relaciones con la gente, tienen la relación con la policía. Además, el secuestro es económicamente muy buen negocio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es fácil de realizar, es redituable, y la cantidad de gente secuestrable es amplísima. Todos, pueden ser todos, casi todos, ¿sí? Entonces, habría que interpretar ese modelo y volver a interpretar el hecho si el gobierno realmente estaba interesado en luchar contra el narcotráfico, sabiendo que existían los secuestros, ¿sí? Entonces, lo interesante del modelo es que no hay una política de gobierno contra el secuestro, porque sería como matar ratones a cañonazos, ¿sí?
El secuestro es una actividad muy atomizada y entonces no hay una política nacional contra el secuestro. No lo existe, o sea, no existe por sencillo. ¿Cómo le haces gastar un montón de recursos para algo que puede suceder en un rancho en Guanajuato, que se suban a uno y que entonces pidan, no sé, 500,000 pesos, 1,000,000, porque así sucede? Es decir, piden 10 millones para terminar conformándose con 500,000, pero es buen negocio. Yo no gano 500,000 pesos en un mes, pero ellos sí lo pueden ganar en un mes cuando secuestran a alguien con cierta capacidad de dinero y 500,000 pesos no les cae nada mal. Lo dejan con una tarjeta telefónica en otro pueblo y asunto arreglado. Claro, estamos hablando de secuestradores en términos de negocio muy eficientes. Los eficientes no matan ni maltratan a la gente, nomás secuestran y sacan todo el dinero que pueden. Entonces, ese modelo, que fue muy interesante, trató de ver cuál sería el impacto que pudiera tener, ¿sí?, en la política contra el narcotráfico. Entonces se descubrió que la verdad, lo mejor que pudiera pasar es no permitir que se atomizaran los grupos de narcotráfico para que no dejaran de tener control sobre sus estructuras. Eso pasa ahora que están reagrupándose los grupos o sea, ahorita el Cártel Jalisco Nueva Generación ya está empezando a hacer fusiones, ¿no? Es un concepto de la organización industrial, está empezando a fusionar y parece que los están empezando a dejar porque eso tiene un efecto más positivo, sobre todo por los crímenes que no existen. Otro caso que sucede en el Bajío, ¿sí?, que es donde salió el otro modelo. Hay otro modelo donde tengo de extorsión, ¿sí? Ahí tengo un amigo empresario en Zacatecas, por ejemplo, que él dice que tienen su nómina a los extorsionadores, que son de grupos criminales, y que es muy rentable tenerlos. Es decir, la extorsión se ha convertido en un buen negocio. Al menos él comentó que básicamente le reditúa mejor pagarle a un extorsionador que esperar que el gobierno haga algo en contra de eso. Entonces dice, ya los tengo en nómina. Los tengo en nómina, ¿por qué? Porque hasta me cuidan. Alguna vez me platicaba la anécdota que había ahí un ratero de autos que estaba dando lata por ahí por su empresa. Y entonces, cuando le tocó pagar la extorsión, le dice al extorsionador, oye, pues no sé qué me estás cuidando porque hay un ladrón ahí que está robándonos, y el tipo de la extorsión dijo, no se preocupe, nosotros eliminamos el problema. Literalmente lo eliminaron, ¿sí? Literalmente lo eliminaron y el problema apareció muerto en un arroyo por ahí en Zacatecas. Entonces, esos elementos ese también lo modelé y resulta que va a depender del monto fácil, o sea, va a depender mucho del monto de la extorsión para decidir sobre si la mejor política es liberar un poco a los extorsionadores o echarles montón y tratar de eliminarlos, que también es muy complicado, ¿sí? Llega alguien en un moto a una empresa, a un negocio, y ahí pues es básicamente hacer una amenaza y que quede claro cuál es el monto. Oye, pero no caes un poco en el problema moral, el problema ético de pagar a un extorsionador para que se elimine a un delincuente. Ambos son delincuentes. En el mundo ideal, pues ninguno de los dos debería de existir, pero aquí tú estás dando más espacio al extorsionador porque te ayuda a eliminar un problema que en primer lugar no debería de haber existido, ¿no? Pero yo creo que ahí ya se cae en ese problema moral, problema ético, ¿no? De pues una sociedad que ya cualquier cosa es permisible, ¿no? Ese no te lleva a un dilema a ti. Pues qué pena por la moral. O sea, la verdad es que pena por la moral. Pero la moraleja de este asunto, o sea, vaya, la organización industrial, al menos en los libros que sí tengo aquí atrás, pues no hablan de la moral en ninguno de los mercados que trabaja, ¿sí? Entonces, por eso tengo mi escritorio atrás dividido en 3 partes, ¿no? Básicamente, de este lado tengo pura teología, aquí tengo economía y de este lado es pura psicología. Lo que pasa es que ninguno de esos modelos habla del problema moral, el problema de corrupción, el problema ético, ¿no? En realidad. O sea, claro, hablas de mercado, el mercado como asignador de recursos y tú déjale funcionar al mercado lo que, ¿no? Sus operaciones y te va a resultar en la sociedad más desigual del mundo. Eso no importa.
Claro. Lo importante es que el mercado esté funcionando, ¿verdad? Pero entonces igual caes en ese problema ético, ¿no? Sí, pero aquí hay una respuesta. O sea, si el problema no es la ética, el problema es la ineficiencia de los mercados formalizados. Es decir, la moraleja de este asunto es, pues al final mi amigo de Zacatecas y sus amigos empresarios los tienen en la nómina y están muy contentos. No es que estén haciendo algo inmoral o no, están reduciendo sus costos de transacción económica. Entonces, quieren que no exista eso, bueno, entonces hagan eficientes las instituciones legales. Es decir, un sistema eficiente de seguridad pública podría sustituir perfectamente bien al secuestro. O sea, no habría necesidad, por ejemplo, de sobornar a un político si no hubiera esos incentivos que tienen, ¿sí? Porque al final, sí, cierto, la propuesta es una propuesta de mercado. El agente de tránsito es un ejemplo muy sencillo. El agente de tránsito que cobra una mordida, pues ya lo solucionaron en alguna ciudad aquí en México. Es muy sencillo. En vez de dar la mordida al agente de tránsito allí, le dieron un dispositivo electrónico tipo un celular así y le cobró la multa al amigo ahí mismo, le pidió la tarjeta. Entonces, esa multa es el 75% de una multa. El agente de tránsito se queda con el 15% que va directo a su nómina de ese cobro de esa multa y al automovilista que se pasó el alto se cumplió su reducción de costo de transacción porque en ese momento se la cobraron. Entonces, la idea más bien es pensar cómo le vas a hacer para hacer eficientes tus instituciones para que al final puedas reducir los costos de transacción, porque el de Zacatecas está reduciendo sus costos de transacción. Es decir, eso lo está haciendo. No es una cuestión tal, o sea, es inmoral, seguramente, no es ético, seguramente, pero es eficiente. Al final, es una cuestión de eficiencia. Y si las instituciones no cambian su arquitectura institucional para ser eficientes, pues entonces siempre los mercados van a andar respondiendo ante eso, ¿sí? Ahora que quieren legalizar la marihuana, pues qué bueno, ¿no? O sea, tal vez no es ético, tal vez no es moral, ¿sí? Pero es una solución de mercado a un problema que podría generar. Yo estoy en contra de la legalización de la marihuana, por ejemplo, desde el punto de vista teológico, moral, ¿sí? Pero económicamente hablando, va a resolver un montón de ineficiencias que ya existe en el mercado y va a ser eficiente mercados que antes no eran eficientes, ilegales, aquellos mercados que antes eran ilegales. Entonces, sí, la moraleja de mis trabajos no es que quiero que hagan un solo narcotraficante, o sea, que sea un solo líder narcotraficante. Es decir, miren, funciona un solo líder porque es más eficiente que los mercados separados con muchos líderes, porque las externalidades negativas pues son amplias. ¿Y por qué hay externalidades negativas? Porque hay ineficiencia en los mercados. Entonces, al final, me estoy viendo muy neoliberal, ¿sí? Me estoy viendo muy neoliberal, pero sí, al final la moraleja es eso. No es una cuestión moral, es una cuestión de mercado. Y si sigue un problema de mercado como ese, entonces pues van a resolverse con otros mercados ilegales, como mi amigo el de Zacatecas, que está muy contento pagando la extorsión. Le cuesta a él creo que 25,000 pesos al mes, ¿sí? Más o menos un profesor de titular C de la universidad, le pagan lo que al extorsionador y seguramente hace menos por la seguridad de mi amigo el zacatecano y sus amigos empresarios que lo que hace el extorsionador. La verdad es una ganga, ¿eh? O sea, no es poca cosa. Le resuelve problemas y todo, pues una solución de mercado. Yo lo sé, no es moral, no es ética, pero es una solución de mercado. No sé si tenemos, cuánto más tiempo tengamos. No sé si tú encuentras diferencias en tu estudio, lo has hecho para diferentes países, y si existen alguna especie de patrón que pueda distinguir el país 1 del país 2, del país 3, o la estructura del comportamiento de estas organizaciones, estas empresas, es independiente del país. Supongo que tiene mucho que ver con las instituciones que imperan en cada país. Claro, por ejemplo,
teóricamente hablando, no es que tenga un país, el nombre de un país, me inspiro en cierta realidad de los países. Pero hay dos referentes que tengo. Mientras en Latinoamérica abundan las instituciones ilegales e informales más que en Europa, entonces el resultado cambia drásticamente. Por ejemplo, la familia es una institución informal, legal pero informal, ¿sí? ¿Por qué tenemos más hijos en Latinoamérica que en Europa? Pues porque el sistema de seguridad a los adultos mayores es mucho más precario en Latinoamérica que en Europa, ¿sí? ¿Para qué tener tantos hijos? ¿Para qué tener tantos hijos en Europa si ya hay instituciones que me van a cuidar cuando esté viejito? Aquí sí hay que tenerlos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque van a ser la garantía de una vejez más segura. Entonces, en ese contexto, sí hay una diferencia al momento de modelar, porque he modelado casos, por ejemplo, con alto desempleo, porque el desempleo se puede modelar teóricamente, y el resultado es básicamente opuesto. Y luego hay instituciones muy legales, muy estables, muy legalizadas en Europa, que se pueden modelar como un nivel institucional alto, por ejemplo. Yo siempre hablo de nivel institucional alto cuando hay instituciones legales y fiables. Y luego aquí, que podemos tener en Latinoamérica niveles institucionales bajos, ¿sí? Donde no son eficientes, no son confiables, existe mucha corrupción, justamente porque reduce los costos de transacción. Entonces, sí he modelado, aunque no le pongo nombre a los países, sí modelo realidades entre países. Por ejemplo, hay un modelo que trabajé sobre migración y corrupción. Y resulta que sí, la gente migra a países menos corruptos, relativamente hablando, por, entre otras cosas, no nomás el beneficio económico, sino la certidumbre social que puedan tener. Entonces, sí se puede hacer eso, y al final la moraleja es, pues señores, si quieren tener un país de primer mundo, tienen que tener instituciones de primer mundo, y para tener instituciones de primer mundo hay que hacer eficientes las instituciones para que reduzca los costos de transacción, así como lo hicieron en esa Ciudad de México, que creo que está en Guanajuato, de darle un dispositivo como un celular a la gente de tránsito para que resuelva el problema, pues es una mordida legal al final, o sea, es una mordida que legalizaron. Y así hay un montón de estructuras que pueden legalizarse, que pueden hacerse eficientes. Pero que hay diferencias entre los países, sí. Y eso que se modela, sí. Lo que pasa es que yo no le pongo nombres, eso sí. Pongo modelos, por ejemplo, hay uno de comercio entre un país con nivel institucional alto y nivel institucional bajo, y entonces podemos ver cómo los flujos comerciales y de inversión pueden variar acorde a cómo esos niveles institucionales entre los países cambian. Y los niveles institucionales los tengo relacionados a los niveles de corrupción. ¿Y tu apreciación de los trabajos empíricos? Comenzabas tu plática diciendo que tus trabajos son básicamente teóricos. Entonces, un poco la duda que tengo es si en algún momento vas a volverte al lado bueno de la ciencia. Al lado luminoso de la economía. A mí no me gusta hacer trabajo econométrico, ¿sí? Pasé las materias de econometría porque hay que pasarlas, pero no me gustan. ¿Será porque me formé en una escuela donde se privilegiaban los trabajos teóricos? Sí he hecho algunas cosas, no sé qué tan buenas, pero he publicado alguna que otra cosa con cuestión empírica. Pero ya hay muchos que hacen esas cosas, es decir, ya hay muchos, y creo que mi parte más creativa me pide que me vaya por este lado, porque puedo meter variables como la psicológica para diseñar modelos. No estoy peleado con la econometría, no, para nada, o sea, yo creo que es muy importante, pero me gusta sentarme y empezar así como a divagar en la nada, como ahorita que estoy trabajando en algo que me salió muy bonito, pero que la verdad igual estoy completamente mal y yo no me doy cuenta, o realmente soy un genio y descubrí algo que no había visto en ningún otro artículo sobre un modelo que estoy trabajando de fusiones en un contexto de Stackelberg, y digo, a lo mejor estoy bien, a lo mejor no sé, no lo sé, me gusta ese desafío,
Y entonces me gusta poder incorporar estas cosas y ya que otros trabajen estas cosas que hice, a lo mejor son ciertas, a lo mejor no. Digo, porque para eso sirven los modelos, para después que se prueben con datos y con todo eso, pero pues está bien que haya mucha gente, pero hay mucha gente ya que se dedica a eso. Creo que la mayoría de los economistas hacen trabajo empírico, ¿sí? Me gusta la idea de hacer trabajo teórico y trabajarlo con otras dimensiones y otros contextos, a ver qué pasa. Esa es mi perspectiva, pero originalmente no soy muy dado a la econometría, sobre todo porque luego he descubierto que algunas veces con técnicas distintas pueden salir dos resultados distintos sobre el mismo problema y bueno, pues está bien, ¿no? Hay justificaciones y todo. Pero la otra parte es que en mi doctorado a los que tronaban eran los que hacían trabajos econométricos y a los teóricos eran los que pasábamos, entonces había que sobrevivir, ¿no? Entonces dije, pues vamos a hacer teórico porque si hago econométrico igual me truena, ¿no? Empezó por allí todo. Oye, ciertamente, pues el tema de la delincuencia, de la inseguridad, pues es un tema que preocupa a la ciudadanía, ¿no? Y es uno de los, digamos, de los problemas principales que aparece siempre en las encuestas acerca de los principales problemas de la sociedad. Entonces, en ese sentido, yo creo que tu contribución al avance del conocimiento, pues es bastante interesante y particularmente desde el punto de vista de que no, vamos, es diferente de lo que hace, lo que se ha venido haciendo en economía del crimen, ¿no? En el sentido de tomar al individuo como el agente que toma las decisiones de si delinquir o no delinquir, ¿no? Y ya desde el punto de vista de organización industrial creo que puede llevar a resultados mucho más interesantes, ¿no? La pregunta es si, ¿cómo te ves de aquí en unos 5, 6 años, 10 años? ¿Continuar trabajando en esos temas o tú eres como que vas tocando diferentes temas en general? Bueno, pues primero en 10 años me veo más viejo, pero ciertamente. Todos, ¿verdad? Todos, más viejos, más querendón, pero más viejo. Entonces, ¿qué es lo que pienso? O sea, sí me sigue llamando el problema, pero hay un área en esta economía del crimen que todavía está hueca, que es incorporar esa cuestión psicológica. O sea, otra vez, la área de economía del comportamiento, ¿sí? Es un área muy bien trabajada. O sea, no hay gran cosa que discutir ahí, pero es la decisión de los individuos al momento de elegir sobre cuestiones de consumo. Pero no se ha tratado muchas veces la cuestión del, por ejemplo, la psicopatología, las psicopatologías que existen para tratar el problema de decisión racional de los agentes, sobre todo los criminales, ¿sí? Muchos de ellos son psicópatas, muchos de ellos son sociópatas, y esas no son variables que se consideran. Es decir, por ejemplo, sería muy interesante hacer un estudio que relacionara, por ejemplo, la salud mental de la sociedad en general y la tasa de crímenes, para saber si realmente esa salud mental afecta a la tasa de crimen, como en la psicología sí se menciona. Entonces, incorporar, lo que sí me veo haciendo es incorporar esos elementos de psicología más profunda, no la de economía del comportamiento, sino de elementos de psicología más profunda a procesos, por ejemplo, de creación del crimen. Eso no existe. ¿Y cómo deciden sobre ciertos fenómenos? Los test de inteligencia emocional, por ejemplo, que el NR3314, que es un test muy famoso, se puede hacer justamente para medir cómo es socialmente la incidencia de inteligencia emocional y cómo se ha dado el crimen. Esos son temas que estoy tratando de trabajar, pero que todavía no los entiendo muy bien. Tengo que ponerme y sentarme y darle vueltas, ¿no? Cómo trabaja uno este tipo de fenómenos sociales, psicológicos o psicosociales de la psicología social para incorporarlos, porque sí están hechos sobre crimen y psicología social, sí hay mucho, pero no la dimensión económica. Entonces, tratar de incorporar la dimensión económica en los problemas psicosociales. Eso es lo que sigue. Muy bien. Pues no sé si estemos ya sobre la hora, Melissa, o todavía tengamos
algunos minutos más. No sé tú cómo ves. Ok, unas palabras para cerrar la charla, para ya despedirnos. Ya casi tenemos el tiempo encima, doctor. Ok. Oye, nomás a ver, entonces cerrando esta parte de la psicología con la actividad delincuencial, ya hay trabajos que diferencian el comportamiento de los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Contra el comportamiento de los adultos, y ya hay modelos teóricos que meten este fenómeno psicológico de los jóvenes, y cómo eso son más, o más bien son menos adversos al riesgo, ¿no? Y son más proclives a realizar actividades de riesgo delincuenciales, que los hace, pues ahora sí que caer en actividades delictivas, ¿no? ¿Tú cómo ves ese avance? Y ya de cerrar esta plática que hemos tenido sobre modelaje del crimen, ¿no? Sí existe, o sea, sí existen trabajos sobre psicología social, sobre cómo decide el crimen, pero lo que no hay, y ese es el puente que hay que construir, es sobre la decisión económica del crimen, porque al final, si yo estoy viendo el crimen como una actividad económica, pues entonces tengo que juntar el crimen como una actividad económica, porque es una actividad económica, con justamente esto de la psicología social. Y entonces, esa relación es la que se quiere construir. Porque sí hay acá estudios, claro, de psicología social sobre el crimen, claro que sí hay, y hay una estructura de mercado, o sea, el crimen como una actividad económica, porque al final es una actividad que el mercado lo justifica. ¿Cómo junto estos dos? Ese es donde me veo en los siguientes años, ¿no? ¿Cómo juntas estas dos cosas? Porque eso no hay, o sea, los psicólogos no han hecho eso, han hecho esto, y acá está la organización industrial, pero ¿cómo se junta eso? Pues, Rafa, pues muchas gracias. Yo creo que ha sido una plática interesante. No sé si quieras agregar algo más, o... No, pues puede verse de que soy moralmente, políticamente incorrecto, pero más bien, yo estoy explicación del mercado, o sea, doy una explicación de organización industrial y una pista de solución desde el punto de vista de la organización industrial, porque lo otro no ha funcionado, ¿eh? O sea, no ha funcionado. Tal vez sería bueno voltear un poco al área económica pura y dura, como para dar un poco respuestas a estos problemas. Lo otro no ha funcionado. Muy bien, pues habiendo dicho eso, queremos agradecer a nuestros, al auditorio, y Melissa, tienes la palabra. Gracias, doctor Willis. Agradecemos al doctor Rafael Espinosa por acompañarnos en una edición más de Dialogando con, en donde pudimos conocer más sobre su trabajo de investigación acerca de los modelos teóricos sobre la economía del crimen, un tema bastante interesante en un contexto internacional, además desde un enfoque multidisciplinario. Agradecemos la excelente participación del doctor Willy Cortés, quien guió y enriqueció este diálogo, y por la presencia de toda la comunidad universitaria que hace posible este espacio y que además participa. Agradecemos también y reiteramos el agradecimiento al equipo de CTA, quien nos brinda su apoyo en cada programa y hace posible la transmisión de Dialogando con. Nos vemos hasta el próximo programa. Que tengan una excelente semana. Hasta luego. Muchas gracias, doctores. Gracias. Hasta luego.